quiero imaginarme cómo va a terminar esto. Y sigo. Alfonso Durazo, el hoy gobernador de Morena, en Sonora escribió: presentamos denuncia en contra de la gobernadora Claudia Pavlovich y el PRI por el uso ilegal de propaganda en tiempos de campaña. Queremos elecciones limpias y parejas. Sonora te necesita, juntos haremos historia. Y ayer, Alfonso Durazo escribió: deseo el mayor de los éxitos a Claudia Pavlovich en el ejercicio de esta nueva encomienda que le hace el señor presidente para representar a México en el extranjero. Que alguien me explique, literal como sketch cómico, que alguien nos explique. Bueno, pues debo de decir que me encontré la columna de Demián Duarte, quien ha sido, y la escribió para SDP Noticias, quien ha sido señalado, cuestionado, han intentado de manchar su reputación, que porque recibe dinero de publicidad oficial, que si es chayote. Bueno, pues si recibe dinero de publicidad oficial, está en peligro de perder lo que recibe su espacio, el Sonora Power, en Sonora, después de esta columna que escribe y es muy crítica. La leo porque ya está en el sistema de Demián Duarte. El nombramiento de Claudia en Barcelona y el error de Sonora. De golpe y porrazo en Sonora se acabó el villano favorito de la 4T con el nombramiento de Claudia Pavlovich. Ocurrió lo que muchos habíamos anticipado por meses y es el nombramiento de la exgobernadora priista de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, como cónsul general de México en Barcelona. Una bomba política en grado macro para el nuevo gobierno emanado de Morena que encabeza Alfonso Durazo, quien hizo su campaña argumentando que era la hora de un cambio de fondo y que ya se les había acabado a los que mantuvieron secuestrado a Sonora por 36 años. En la narrativa del gobernador de la 4T en Sonora, Claudia Pavlovich y su grupo eran el enemigo político, el rival a vencer, y representaban lo peor en el ámbito de la política, pues eran corruptos, tramposos e hicieron enormes negocios a costa de tener al Estado en el atraso. Claro, eso fue hasta el día de ayer, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó la decisión que hace ya semanas tenía tomada y que tiene fuertes implicaciones en la escena política estatal, pues habla de una negociación en la alta esfera del poder a cambio de no poner resistencia política para permitirle a Alfonso Durazo un triunfo fácil, prácticamente sin meter las manos, como ocurrió al final de cuentas con una ventaja de 157,000 votos. Queda claro que el arte de la política es aprender a comer sapos o cosas peores, sin hacer gestos. Sin embargo, esta decisión del presidente de la República sí que deja sin argumentos y desnuda a su representante en Sonora. Lo pone contra la pared y a merced de cuestionamientos que serán muy válidos. Ahora, en descargo del gobernador Durazo, debo decir que al final de cuentas no fue él quien nombró a Pavlovich en el servicio exterior y mucho menos fue quien encabezó las negociaciones políticas para que la mafia del poder local terminara por rendir la plaza. Es más, en la lógica del gobernador, él y su movimiento tuvieron votos suficientes sin necesitar el chanfle desde el poder central para vencer la campaña fallida de Ernesto Gándara en una coalición Va por México que en realidad fue un esperpento político. Lo que realmente sorprende es leer las manifestaciones de júbilo de connotados integrantes de la 4T en Sonora, celebrando el nombramiento de la exgobernadora cuando ella y su grupo en el poder fueron los enemigos a vencer, con agravios realmente graves a la vida democrática e institucional de Sonora, como las reformas constitucionales que se impulsaron en el 2018, justo al pasar el proceso electoral en el que triunfó López Obrador y que violaron el orden en la entidad, al grado de que la actual legislatura estatal, la 63, se determinó a revocarlas e incluso tuvo el voto a favor de los diputados del PRI para darnos una idea. Más allá de lo que haya decidido el presidente en su fuero interior a partir de los acuerdos con Claudia Pavlovich, quien de hecho es una connotada representante del sistema priista, con herencia fuerte en la política de su madre Alicia Arellano Tapia, la primer mujer senadora en México, y de la muy difícil posición en que dejaron a Alfonso Durazo, que no tuvo más remedio que apechugar y desearle suerte a su antecesora, diciendo en su Twitter: deseo el mayor de los éxitos a Claudia Pavlovich en el ejercicio de esta nueva encomienda que le hace el señor presidente para representar a México en el extranjero.
Hay algunos morenistas e integrantes del movimiento que llevó al gobierno, al gobernador Durazo y al presidente López Obrador al poder, que han perdido el decoro y las proporciones de sus dichos al festinar e incluso celebrar un nombramiento que representa un duro golpe a su proyecto político. De golpe y porrazo en Sonora se acabó el villano favorito de la 4T. Ya no se podrán exigir cuentas a la exgobernadora por los desfalcos ya documentados, los faltantes, el desvío de recursos que le ha venido refiriendo el gobernador, los excesos, los negocios, destinar recursos de la venta de los estadios de béisbol a un fin distinto al que se planteó, los anticipos a participaciones federales y todas las historias de terror que han formado parte de la narrativa en el nacimiento de la 4T en Sonora. El golpe al gobierno de Durazo, recibido desde el punto que nadie nunca jamás pensó que podría venir, es decir, de su mentor y principal promotor en la escena política, podrá tener repercusiones muy profundas en el futuro inmediato y en el largo plazo, y muy bien podrían afectar las legítimas aspiraciones de Durazo a competir por un lugar en la sucesión presidencial del 2024, y eso me queda muy claro. Trae al gobernador molesto, confundido y sin entender qué fue lo que le pegó. Claro, desde presidencia el cálculo político es que el nombramiento de la exgobernadora caerá en el olvido, cosa que sinceramente dudo, y que eventualmente los sonorenses aceptaremos que las cosas son así. El presidente López Obrador ha dicho una y otra vez que la prensa y quienes tenemos una opinión no debemos dedicarnos a quemar incienso y asumir las decisiones como verdades absolutas, y creo que este es uno de los casos. El presidente de la República también es un ser humano y tiende, como todos nosotros, a tomar decisiones erróneas. Esta es una de esas, escribe Demián Duarte en SDP Noticias. Querido Demián Duarte, te saludo con mucho gusto, el representante del Sonora Power, y a quien le voy a pedir sus opiniones también como sonorense, porque has estado al pendiente de estos señalamientos contra la hoy nombrada cónsul de México en Barcelona, la exgobernadora Claudia Pavlovich. ¿Cómo estás, Demián? Te saludo con mucho gusto. ¿Qué pasó, estimado Vicente? Primero que nada, un gusto en saludarte desde acá, desde Hermosillo. Estamos atentos a este proceso y en efecto, como lo escribo en la columna de SDP, y te agradezco a ti, bueno, la entrada sin censura, esto es una bomba política de proporciones incalculables todavía. El efecto profundo que esta implosión tiene sobre la 4T en Sonora, la verdad es que a la fecha son incalculables. Mira, Vicente, yo he estado documentando, como sabes, pues lo que ha venido diciendo el gobernador Durazo desde que tomó posesión hasta la fecha, y el gobernador lo menos que ha dicho es que hay desvío de recursos, peculado, que la gobernadora se agandalló con 2.400 millones de pesos que le dieron de anticipaciones federales y que luego le costaron a él, que se agandalló con el dinero de los estadios, como lo digo en la columna, que no es poco, estamos hablando de casi 1.000 millones de pesos que pagaron por los estadios Héctor Espino y Tomás Oroz, y así un sinnúmero de situaciones. Y yo hasta la semana pasada, Vicente, tenía la información de que el gobierno de Alfonso Durazo iba sobre Claudia Pavlovich, al grado de que me indicaron por ahí, pues ya sabes cómo son las filtraciones, que había 10 causas investigativas, algunas de carácter penal, otras de carácter administrativo y sancionatorio, en contra de ella y los principales integrantes de su gabinete. Esto lo escribí en su momento en SDP Noticias y fui y se lo dije al presidente en la mañanera, hace cosa de 10 días, antes de que pues, el presidente tuviera que irse por COVID. El asunto de fondo es que quedó, como decimos acá en el norte, la víbora chillando. El presidente pues se tomó los días de su convalecencia para meditar y al final de cuentas reafirmó la decisión que me queda claro que ya había tomado. Mira, Vicente, aquí en Sonora es falso lo que dice el señor presidente. La gobernadora no goza de buena imagen. La gobernadora lo menos que señalada es de frívola, de corrupta, lamentablemente. Y bueno, aquí la gente considera que esto es un premio inmerecido, cuando no, al final de cuentas, una abierta deslealtad de parte de Claudia Pavlovich a su partido, si pudiéramos pensar que existe algo como el PRI todavía, a quien fue candidato del PRI y de Va por México a la gubernatura de Sonora, en este caso particular Ernesto Gándara. Y bueno, la especulación es que Claudia pues vendió el proceso electoral de julio pasado
y que al final de cuentas esto permitió pues que Alfonso Durazo pues tuviera un día de campo, ¿no? Con 157,000 votos de ventaja. Tú te debes de acordar lo que ocurrió aquel 7 de junio cuando hicimos enlace 2 horas antes de que cerraran las casillas y yo te decía, es que esto es una masacre, ya podemos dar por ganador a Alfonso Durazo. Y en efecto, así fue. Mira, yo dudo, soy escéptico de que le haya hecho falta a Alfonso ese envión que le dio pues el hecho de que la gobernadora volteara para otro lado. Pero sí creo que Claudia Pavlovich en particular y su equipo al menos fueron desleales a la causa que decían defender y bueno, pues ahí está el resultado. Ahora, ya medio en broma decíamos aquí ayer, ¿no? Cuando nos enteramos de el nombramiento, nos acordábamos de la película donde salen Luis Aguilar y Pedro Infante, esta que se llama Toda Máquina, porque hay una frase por ahí que dice, bueno, pues ¿qué te ha dado esa mujer, querido amigo? ¿No? Porque al final de cuentas no se explica por ningún ángulo que tú trates de analizarlo, este nombramiento que me queda claro que va a ser muy polémico y que tiene consecuencias incalculables, insisto. Me llama la atención y de hecho debo de resaltarlo, cómo terminas la columna para SDP Noticias, porque de eso se trata, Demián. El presidente López Obrador ha dicho una y otra vez que la prensa y quienes tenemos una opinión no debemos dedicarnos a quemar incienso y asumir las decisiones como verdades absolutas, y creo que este es uno de los casos. El presidente de la República también es un ser humano y tiende, como todos nosotros, a tomar decisiones erróneas. Esta es una de esas. Tal vez, solo tal vez, sus informantes, la gente que informa al presidente, le está informando mal, Demián, porque dice que es muy respetada, muy reconocida. No, si la gente precisamente por eso también le abrió la puerta a la 4T en Sonora, porque estaba hasta la madre de que personajes como Claudia Pavlovich, como Guillermo Padres antes, PRI, PAN respectivamente, se sirvieran con la cuchara grande. Y mira, yo no sé si tú qué pienses de este análisis que hago, pero me baso única y exclusivamente en los tweets de Alfonso Durazo de años anteriores. Dice Alfonso Durazo en un tuit, estos actos tienen un tufo a Claudia Pavlovich, Beltrones y Ricardo Mazón, quienes no obstante su fachada de personas respetables tienen el agua del drenaje hasta el cuello. Particularmente los últimos dos son dueños de litorales enteros y van por la vida como hombres respetables. Hay que recordar que Claudia Pavlovich es reconocida por formar parte de ese grupo del exgobernador Manlio Fabio Beltrones Rivera. Dice Alfonso Durazo, Sonora logra el primer lugar nacional en actos de corrupción. A 3 años de iniciado el gobierno de Claudia Pavlovich, no quiero imaginarme cómo va a terminar esto. Presentamos denuncia en contra de la gobernadora Claudia Pavlovich y el PRI por el uso ilegal de propaganda en tiempos de campaña. Queremos elecciones limpias y parejas. Bueno, pues basándome en lo que hoy dice el gobernador de la 4T, la cosa estaba de la fregada con Claudia Pavlovich como gobernadora. Y entonces... Vicente, hubo señalamientos muy fuertes en la etapa de la campaña e incluso en la etapa ya del triunfo. El gobernador hablaba de que había una mafia del poder, parafraseando a López Obrador, que se había posesionado de Sonora en los últimos 36 años. Y él partía, bueno, del gobierno de Manlio Fabio Beltrones, del 91 para acá, incluido Armando López Nogales, incluido, bueno, en este caso Eduardo Bours, aunque luego le lavó la cara a Bours, también incluido Guillermo Padres, por supuesto, y claro, Claudia Pavlovich. Y el gobernador, bueno, decía de manera elocuente, ya se les acabó. Y en esta fraseología, el gobernador planteaba, bueno, en aquel momento es hora de que les toque a los que nunca les ha tocado. Yo no sé qué tan lastimada vaya a salir este discurso, Vicente. Hoy el gobernador en un ratito va a encabezar una conferencia de prensa que no es convocada ex profeso por esto. El gobernador encabeza rueda de prensa todos los martes, aquí le llamamos la durazniana, pero me queda claro que es inevitable que el tema se aborde y que, bueno, siga para adelante la polémica. Yo la verdad es que estoy muy atento a ver qué nos dice el gobernador. Ahora, debo decir en su descargo, Vicente, y esto es clarísimo, el gobernador no toma esas decisiones de política exterior. El gobernador no nombró a Claudia Pavlovich como cónsul. El presidente es quien toma la decisión y quien me queda claro, pues asume la carga
política de esta decisión que para mi juicio es errónea. Fíjate que lo comparábamos ayer que analizábamos el tema, Vicente, con el nombramiento de otra mujer sonorense que corrió a manos del hoy presidente López Obrador por ahí en el 2018, y es que él invitó a tu amiga María del Carmen Lili Telles García como candidata, como cabeza de fórmula al Senado por parte de Morena y la coalición Juntos Haremos Historia en el 2018. Guardadas las proporciones, creo que es una decisión con la misma profundidad, con el mismo impacto, y bueno, creo que muy pronto podremos sacar conclusiones del alcance que este nombramiento, que hoy ya es polémico, pues tendrá precisamente alrededor de lo que es la 4T a nivel nacional y en Sonora, ¿no? ¿Para la conferencia o te puedes quedar unos minutitos más, Demián? Me puedo quedar unos minutitos, es a las 11 la conferencia, entonces nos queda pues propiamente una hora, aunque naturalmente que me tengo que trasladar, ¿no? Ah, yo pensé que 11 de la Ciudad de México, 11 tiempo de Sonora. A ver, Demián, vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador defender, ¿por qué no decirlo? Defender su posicionamiento, su decisión en torno a este tema. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Presidente, buenos días a todos los del Presidium. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana y El Imparcial.com México. Presidente, sobre el nombramiento de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, preguntarle cuándo tomó esta decisión de invitarla. Y también preguntarle específicamente, ahorita ya le preguntaba a la compañera, pero ¿qué opina de esta amenaza del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, pues de expulsarlos del partido a los dos gobernadores priistas y dos exgobernadores si aceptan su invitación? Pues tomé la decisión porque yo recorro el país constantemente, hablo con todos los gobernadores, los llego a conocer. En el caso de la gobernadora de Sonora, siempre trabajamos de manera coordinada por el bien del pueblo de Sonora, independientemente de las banderías partidistas. Y ella, en una plática, porque yo siempre me muevo, ahora sí que a ras de tierra, son muy largos los recorridos en Sonora. Me acuerdo que una vez me acompañó de Bavispe hasta Hermosillo, ¿sí? Y son como 6 horas, y pues ahí se platica y se platica. Me ayuda mucho también, entre otras cosas, porque así veo cómo están los caminos, así voy viendo los pueblos, ahí sí también voy admirando la naturaleza, y hay unas zonas en ese camino, por ejemplo, bellísimas, de barrancas. Un mirador ahí para... Un mirador, exactamente. Y me sirve cuando van conmigo servidores públicos para ir tomando acuerdos. Ahora me está acompañando el secretario de Hacienda y ahí vamos hablando lo que pues aquí es más difícil, ¿no? Porque todos estamos muy atareados. Allá en esos tramos aprovechamos para hablar y hablar, pues con todos lo hacemos de esa manera. Y en una ocasión ella me dijo que había estudiado y le interesaba mucho la política exterior. En ese entonces, que tenía ella deseos, incluso que había estado estudiando relaciones internacionales, y que ella tenía ese deseo, pues, de
trabajar en el servicio exterior. Y desde entonces le dije, bueno, pues termines, si hay posibilidad, te invitamos. Y pues ve platicando con tu familia, porque también se requiere de la aceptación de los familiares. Y así fue que se tomó la decisión. Sobre lo político partidista, pues eso lo tienen que decidir los exgobernadores. Se me hace, aunque es un asunto de un partido y respeto también, ¿no?, esa decisión, pero se me hace muy rudo, muy... Ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Seguramente estabas al pendiente de Mian Duarte. Yo solamente quiero advertir que hay muchos trolls y muchos bots en redes sociales y en nuestro chat en vivo y en directo que resultaron muy obradoristas porque ahora se dicen decepcionados. No, a ver, las críticas deben de ser parte del debate público, deben de ser parte de esta cuarta transformación. El propio presidente las ha pedido y luego ya empezaron a decir que cuando leía la columna pensaban que era una de Raimundo Rivapalacio, que qué bárbaro de Mian Duarte y Vicente Serrano por el golpeteo. No, es que sabemos de lo que estamos hablando, a lo mejor porque somos sonorenses, mi querido Demián Duarte, estamos más al pendiente de estos temas, y me dicen, pues si tienen pruebas, preséntenlas ante las autoridades. No, el que dijo que tenía pruebas y el que hizo declaraciones hasta de corrupción contra Claudia Pavlovich es el que hoy gobierna en Sonora y se llama Alfonso Durazo. Así que háganme el favor, creo que se equivocaron de oficina, de ventanilla. Háganme el favor de pasar a la de Alfonso Durazo y pedirle que sustente lo que por años venía diciendo sobre la gobernadora, hoy exgobernadora Claudia Pavlovich, recientemente nombrada cónsul de México en Barcelona, España, Demián. No, sí, definitivo. Y mira, Vicente, no es la primera vez, porque yo soy muy frontal en mis denuncias periodísticas, Vicente. Y normalmente digo lo que pienso, no me lo quedo callado. Y no es la primera vez que me toca estar pues entre las patas de los caballos, literal, ¿no? Incluso a propósito de mis anteriores posiciones sobre el tema, he estado recibiendo reclamos directos, incluso amenazas por parte pues de acólitos de la exgobernadora. No voy a decir nombres porque decidí no presentar las denuncias, pero me queda claro que ya tomé nota de dónde vienen y qué pasa. Ahora, lo que sí te digo, Vicente, no es nuestro papel como periodistas andar en las barandillas de los juzgados. Nuestro papel es presentar las denuncias a partir de la información de que disponemos y que al final de cuentas puedan ser las autoridades o los ciudadanos quienes presenten las denuncias ya en términos jurídicos. Yo simplemente pongo el tema a debate público, hablo de la exgobernadora, conozco todo lo que fue su sexenio, y no voy a mentir, yo a Claudia Pavlovich tengo añísimos, Vicente, de conocerla, más de 30 años de conocernos. Somos de Hermosillo, y Hermosillo, como dice el presidente, pues es una ciudad muy grande, pero aquí las banquetas son muy estrechas, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues siempre nos hemos encontrado y desencontrado en el ámbito, yo del periodismo y ella de la política. También es importante, Vicente, que nuestros amigos del público entiendan, no es una crítica a la 4T ni al proyecto del presidente. Yo si algo digo reiteradamente, y aquí lo refrendo, es que yo estoy a favor del proyecto del presidente López Obrador, estoy a favor de la 4T y de su visión transformadora. Ahora, el detalle es que creo que este tipo de decisiones son las que ponen por momentos en tela de duda pues todo lo que se ha avanzado, porque al final de cuentas estás permitiendo que se te infiltren integrantes de la muy señalada mafia del poder,
y que, bueno, ahora pues de manera mágica se han convertido en integrantes de la 4T, y eso creo que no lo podemos permitir. Nuestro trabajo como periodistas es precisamente señalarlo de esa manera, ¿no? Si las redes sociales reaccionaron ante esta mujer, Brenda, ¿qué era? Brenda Lozano. Brenda Lozano, ajá, Brenda Lozano. Brenda Lozano, que se iba a ir de agregada cultural a la Embajada de Madrid en España, y provocaron que al final no se fuera, pues ¿por qué no expresar esto sobre Claudia Pavlovich? Creo que hay mucho más material para criticar o cuestionar el nombramiento de Claudia Pavlovich que esta mujer, Brenda Lozano, que terminó por no asumir el puesto como agregada cultural en Madrid, España. Sí, exacto, porque mira, Brenda Lozano era una tuitera, ¿no? Que tuitaba babosadas, ¿no? En contra del presidente. En el caso de Claudia Pavlovich, nunca tuiteó babosadas, pero tomó acciones que obviamente no le permiten tener una congruencia, una moral que se acerque a la lógica de lo que son los postulados de la cuarta transformación que impulsa el presidente. Y fíjate, Vicente, alimentando la polémica, no sé si te acuerdas del exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, quien fue nombrado en septiembre como embajador de México en España. Bueno, el mitote sobre las relaciones diplomáticas con España está a tal nivel que el gobierno de Pedro González, es decir, el presidente del gobierno español, no le dio su beneplácito, y entonces Quirino Ordaz pues está en el ostracismo. A lo mejor es el mismo caso de lo que puede ocurrir con Claudia Pavlovich. Probablemente el gobierno de España pues tampoco vaya a dar su beneplácito, no lo sé, pero sí creo que nosotros que tenemos acceso a dar nuestra opinión, tenemos acceso al micrófono, que tú me invitas aquí a platicar en Sin Censura, que yo puedo escribir mi punto de vista en SDP o publicarlo en mi canal, que es el Sonora Power. Bueno, creo que nosotros nos corresponde tomar la acción con esa visión crítica que tenemos. Al final de cuentas, el presidente nos ha motivado a hacerlo. Dice, hay libertad de expresión y hay la posibilidad de diferir sobre estos temas. Bueno, en este caso sí tenemos una diferencia, ¿no? Así es, bendita independencia del Sonora Power, de Sin Censura y de otros medios alternativos e independientes, que bien dices, creo que queda claro de qué lado de la historia estamos. Obviamente nunca vamos a decir, voten por el PRI o por el PAN, pues no, queda claro, pero tampoco podemos decir, ahí está el cheque en blanco y nos callamos ante lo que no nos parece. Pues si es lo que ustedes respetan, lo que ustedes buscan, nuestra independencia para hablar de todo y de todos. Por eso es tan importante mi opinión, que sigamos firmes en aquello de no a la publicidad oficial, aunque se llame Andrés Manuel López Obrador el presidente de México, no al chayote como en tiempos de Héctor Aguilar Camín, que le besaba las patas a Salinas, o de López Dóriga, que le besaba el trasero a Enrique Peña Nieto, no al dinero de campañas políticas, no al dinero de candidatos, no al dinero de partidos, para poder decir las cosas así abiertamente. Pero insisto, esa es la locura, la rebeldía de Sin Censura. Ahora, Demián, hay que también decir que conociendo al presidente Andrés Manuel López Obrador no debería de sorprendernos, porque siempre se ha expresado de una forma muy amistosa sobre la gobernadora Claudia Pavlovich, hoy exgobernadora, pues, Claudia Pavlovich, la priista, quien también recibió siempre con un buen trato al presidente de la Cuarta Transformación. Hay que recordar, por ejemplo, declaraciones como esta del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la exgobernadora. Cuando todavía era gobernadora Claudia Pavlovich, así se expresaba el presidente de la República. Por eso también hay que ser sinceros. Esto nada más era cuestión de tiempo para que se confirmara. Desde hace semanas o meses se venía señalando la posibilidad. Me hablaban a mí, oye, que Claudia Pavlovich a un consulado en Barcelona. No sé, pero me llama mucho la atención que además sea el mismo consulado
al que en algún momento fue Fidel Herrera, el conocido como el señor Z, exgobernador de Veracruz. Y si a esas vamos, pues ojalá que no le den su reconocimiento, su beneplácito en España, entendiendo la calaña de personajes. Pero insisto, esa es mi opinión y es punto y aparte. La opinión del presidente sobre Claudia Pavlovich ha sido esta. Y aquí también es muy importante el trabajo coordinado que hacemos con la gobernadora, con Claudia Pavlovich. Es extraordinaria como gobernadora. Nos hemos entendido muy bien, estamos trabajando juntos, independientemente de las banderías partidistas. Entendemos que cuando se tiene una responsabilidad de gobierno, tiene uno que poner por delante el interés general, el interés de la colectividad. Partido, como su nombre lo indica, es una parte. Gobierno es de todos. Y eso lo entiende muy bien la gobernadora, tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo. La gobernadora de Sonora, le agradezco mucho porque ha sido muy respetuosa de la institución presidencial. Muchas gracias, gobernadora de Sonora, Claudia. Bueno, ahí están los dichos del presidente que quedan en las videotecas, mi querido Demián. Ahora, tal vez también nos falte decir que una cosa es la campaña y otra cosa es cogobernar o gobernar. Por eso vemos a un Alfonso Durazo que habla de tufo a Claudia Pavlovich el 20 de abril del 2018, que van por la vida como personas respetables, pero que tienen el agua del drenaje hasta el cuello, o que Sonora logra el primer lugar nacional en actos de corrupción a 3 años de iniciado el gobierno de Claudia Pavlovich y que no se quería imaginar cómo va a terminar esto, o que presentaban denuncias en contra de la gobernadora Claudia Pavlovich y el PRI por el uso ilegal de propaganda en tiempos de campaña y le exigían elecciones limpias y parejas, y hoy pues diga que le desea el mayor de los éxitos a Claudia Pavlovich en el ejercicio de esta nueva encomienda que le hace el señor presidente para representar a México en el extranjero. Una cosa es la campaña y otra cosa es el gobierno, ¿no? Me queda claro, Vicente, que no es lo mismo ser borracho que cantinero, como dice ese conocido refrán. Y bueno, también es importante decirlo, ¿no? Tú sabes que Alfonso Durazo es institucional hasta las cachas, ¿no? Y no va a decir ni señalar absolutamente nada que pueda molestar a su mentor, en este caso Andrés Manuel López Obrador. ¿Me preocupa? Sí, sí me preocupa, porque ¿qué hacemos con todo lo que se dijo en los recientes 4 meses? ¿Lo metemos en un baúl, lo metemos en un cajón, nos olvidamos, al final de cuentas borrón y cuenta nueva? No lo sé. Quiero escuchar lo que diga el gobernador en un rato al respecto de este tema, porque él, como líder de Morena en su momento, como senador de la República también, como candidato a gobernador, hizo señalamientos muy fuertes, y creo que es importante en política y en cualquier otra actividad, en periodismo, por ejemplo, pues siempre mantener la congruencia, ¿no? Es lo único, a veces es lo único que tenemos a nuestro favor, y como recurso. Y si empezamos a ser incongruentes y ahora decimos es que la gobernadora Pavlovich es un dechado de virtudes, es una joya de la diplomacia internacional y cuánta cosa, o nos ponemos a decir que es la persona más honesta del universo, pues digo, yo creo que mal vamos a acabar nosotros con nuestra credibilidad como periodistas. Creo que lo mismo corresponde al caso del gobernador Alfonso Durazo. Pregunta para cerrar, Demián, y dejarte correr a la conferencia de Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora. ¿Son alianzas políticas rumbo al 2024? ¿Se trata de priistas que en caso de que les retiren sus derechos de partido, como ha amagado Alito Moreno, en algún momento movilizarán gente, llamarán a votar por Morena? Y de esta manera se seguirá con el proceso de descomposición
de sus partidos, en este caso del PRI? Mira, la verdad no lo veo así. Yo creo que más bien el presidente se atiene a esta estrategia de Li Xing que dice divide y vencerás. Me queda claro que lo que está buscando es que en el PRI termine por desgranarse la mazorca. El presidente, bueno, está consciente, Vicente y amigos, del enorme poder que tiene en sus manos y de la tentación que tienen personajes, como en este caso Claudia Pavlovich, de mantenerse en la política. Creo, y yo la recomendación que le hubiera hecho a Claudia Pavlovich, claro, si me hubiera pedido mi consejo es, amiga, retírate por lo menos 3 años de la política, disfruta tus millones, no hagas ruido, no hagas olas. Al final de cuentas, si hiciste un pacto con el presidente, con la 4T, para permitir que, ganaran Sonora, creo que ya tuviste suficiente con el hecho de que no te molesten por los excesos y malos resultados de tu administración. Pero claro, ese consejo nunca me lo pidieron y por eso estamos aquí discutiendo, ¿no? Mi querido Demián Duarte, ¿en dónde te sigue la gente que nos está viendo y escuchando? A veces no gustan, incomodan las opiniones, pero de eso se trata, de provocar el debate. Al final se quedan en eso, nuestras opiniones, y la gente que nos está viendo y escuchando, le pido por favor que no confíe ni en nosotros a ojos cerrados, que hagan su tarea, que se conviertan en esa audiencia diferente, inteligente, esa audiencia que exige más y mejores contenidos. Mi querido Demián, ¿en dónde te apoyan? Bueno, estamos en el canal Sonora Power en el YouTube, y ahí les encargo que nos sigan. También en el Facebook tenemos un canal que se llama Demián Duarte Periodista. También nos encuentran en Twitter, @Demiandú, y mi página en internet es el sonorapower.com. Por supuesto, también en SDP Noticias, pues ahí está nuestra columna, así que por vías de contacto no paramos, ahí les encargamos y pues estamos aquí y no nos van a mover. Claro que sí, te mando un abrazo, Demián, y muchas gracias por tu generosidad y estar con nosotros aquí en Sin Censura. Saludo afectuoso.